Venimos de un ser sobrenatural. Como que esta palabra muchas veces a las personas muy cuestionantes de la vida se les hace muy difícil. Sobrenatural. Dígalo conmigo, sobrenatural. Venimos de un ser sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es un Dios sobrenatural, me doy cuenta que mi relación con Él debe ser sobrenatural, de entrada. Yo puedo hablar contigo y podemos tener un diálogo por medio de nuestro lenguaje, por medio de nuestro conocimiento cognitivo y por medio de muchas otras cosas podemos comunicarnos. Pero para comunicarme con Dios necesito la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración. Por lo tanto, si voy a caminar con Dios, necesito ser una persona que comience a entender el tema de lo sobrenatural. Porque de lo contrario, si tú no pasas ese límite de no conocer a un Dios sobrenatural y tener relación de este Dios sobrenatural, simplemente vas a vivir un concepto religioso en tu vida. Yo quiero tener una relación con Dios sobrenatural. Imagínate, desde un principio, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ella, toda su exuberancia natural. Cada vez que yo veo algún reportaje, no sé, de natural, de todo el cosmos y todos los mares. En Australia es un recurso impresionante de animales, de seres marinos. Es impresionante la exuberancia que Dios dejó, su complejidad que Dios dejó, la forma de todo lo que Él realizó. O sea, eso Dios lo hizo sobrenaturalmente. Todo lo que hizo con Moisés cuando tumbó un poder a un pueblo egipcio que para ese tiempo era una nación la más poderosa de todo el mundo, como si hoy habláramos de alguna de las naciones más poderosas de todo el mundo. En tan solo unos días, Dios, con su poder sobrenatural, tumbó el poderío militar, económico, político, social de Israel y de Egipto, y lo dejó en ruinas. Eso solamente lo puede hacer un ser sobrenatural. En una ocasión Josué, cuando peleaba, dice la Biblia por ahí en Josué 10:12, que para que venciera Josué a sus enemigos, le dijo al sol: sol, detente en Gabaón. Ahora, usted y yo sabemos que el sol no gira, pero que sin embargo todos los planetas giran alrededor del sol. Él en su ignorancia dijo: sol, pues detente en Gabaón. Y Dios escuchó esto, que fueron aproximadamente 23 horas, como dice la Biblia. O sea, ¿qué pasó ahí? Es algo sobrenatural. Cuando a uno de los profetas se le dijo: Dios te va a dar una señal de que todo esto va a cumplirse en tu vida. Y él dijo: es muy fácil que Dios diga, pero yo quiero ver algo sobrenatural. Y le dice Dios: muy bien, la señal es esta. ¿Qué quieres? Que retroceda el reloj en la sombra, porque antes eran relojes de sombra. Que retroceda el reloj 10 grados o que se adelante 10 grados. Y dijo muy hábilmente el tipo, dice: si se adelanta, pues puede ser que decline el sol. No, yo quiero que retroceda, a ver si es cierto. Y retrocedieron 10 grados. Me metería mucho al hablarte que la NASA, para mandar sus satélites y todo este rollo, cuando empezó todo esto de la NASA, ellos encontraron que había un vacío y que por eso todas sus constelaciones, toda la constelación y todos
los aparatos que ellos enviaban se perdían porque necesitaban una sincronía perfecta y ellos veían que tenían casi un día perdido. Cuando alguien por ahí les dijo que en la Biblia se hablaba de que se detuvo el sol y que retrocedió 10 grados significan 40 minutos. Fueron 23 horas con 20 minutos los que Josué paró el sol según él. Esto nos habla que ahí está el día cumplido, las 24 horas que tenían perdidas. Y a través de eso la NASA, usted lo puede ver en cualquier web, incluso de la misma NASA, lo puede checar usted en libros, en revistas, en cualquier otro manual, y te vas a dar cuenta que ellos encontraron esos días. Eso, ¿sabes qué? Eso es de locos. Eso es sobrenatural. Yo me pongo a pensar, tanto tiempo que la tierra se hubiera detenido, olvídate, el caos que surge. Ahora bien, yo vivo porque un día Dios hizo un poco de barro, lo formó, le dio su imagen y semejanza y sopló de su aliento de espíritu, su aliento de vida. Y entonces dice la Biblia, el hombre vivió. Eso es sobrenatural. Yo debo entender, amigos, hermanos, primos, cristianos, discípulos, hebreos que hay aquí. Yo quiero decirles algo. Si no caminamos con un Dios sobrenatural, vamos a tener conflicto en nuestra fe todo el tiempo que nos quede de vida. Perdón, yo creo en un Dios sobrenatural. Le decía a mi esposa, en esta semana platicábamos, porque siempre platicamos cuando hay algo que nos preocupa o cuando está todo bien, o usted tiene que estar platicando con su familia siempre. Y yo le decía, mi amor, de hoy en adelante, yo creo que Dios nos ha bendecido, pero de hoy en adelante tiene que comenzar a pasar algo sobrenatural, tanto en nosotros, en la iglesia, en las familias, en los jóvenes, en nuestros niños. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo un Dios sobrenatural. Es más, mire, lo natural tiende a desaparecer. Así de sencillo. Se oxida. Todo lo que es material y todo lo que es natural, como usted y yo, tendemos a desaparecer. Cada vez que usted respira, se oxida. El cuerpo se oxida. Hicieron estudios científicos que el cuerpo no envejecería si no se oxida. Pero en el momento que usted respira, suelta unas tensiones impresionantes en su cuerpo de energía. Y esa energía va matando las células, va matando las neuronas, va matando lo que de alguna manera le llamamos órganos. Y por eso se enferma el riñón, y por eso el corazón, y por eso los pulmones, y por eso las glándulas, y por eso los nervios, y todo aquello que ya le conté. Entonces, usted y yo tendemos a desaparecer. Pero Jesús dice, yo te quiero llevar a un punto en donde tú vas a estar en una línea sobrenatural. Imagínate esto, ¿usted cree en Dios? ¿Sí o no? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Pues la Biblia dice, el que cree en mí, aunque muera, yo lo resucitaré en el día final. Eso está de locos. Eso está como para kinder, diría algún catedrático. Pues le digo algo, yo le creo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, porque Dios es un Dios que sobrenatural. Todos los milagros de Jesús son de otra dimensión, ya que desafiaban lo imposible, como por decir las leyes físicas. Cuando anduvo sobre el mar, la gravedad no le hizo nada. Cuando resucitó un cuerpo en estado de putrefacción. O sea, todo lo que hizo el Señor cuando se elevó al cielo, cuando de momento estaba con ellos y de momento iba al monte y de momento cruzaba el mar y de momento se transfiguraba. Es que esa es su esencia. Es que ese es su ADN de Jesús, ser sobrenatural.
No puede ser algo natural. Si tú y yo caminamos con Dios, tenemos que entender que nuestro conocimiento con Él debe de darnos esa conexión a lo sobrenatural. El conocimiento, si nosotros conocemos esta verdad, pero no lo ponemos en práctica, solamente nos envanecemos. ¿Me estoy dando a entender? El conocimiento te empodera. Di conmigo, el conocimiento te empodera. Y si no hay quien regule ese conocimiento y ese poder, es peligroso. El único que regula ese poder se llama Espíritu Santo. Porque cuando yo tengo más conocimiento, me empodera. Es como cuando un doctor anestesia a una mujer y la abusa sexualmente. Nosotros hace años supimos de un caso en donde una mujer tuvo que ser intervenida por una cirugía menor, y ella recuerda que el doctor estaba consciente y escuchaba y sintió todo lo que el doctor hizo con ella, y se procedió a una demanda. ¿Sabes por qué? Porque él tenía cierto conocimiento y lo aplicó para lo malo. Es como cuando el docente o el psicólogo, sin ofender a ningún presente aquí, ¿verdad? Abusa de sus alumnos, abusa de ellos porque son inmaduros, porque no tienen una estabilidad emocional, y se agarran de ello para envolverlos. O eso es un docente o un psicólogo que ve el problema en una mujer, ve el vacío que carece y comienza a transmitirle a ella lo que ella puede recibir. Y muchos de ellos abusan sexualmente. ¿Por qué? Porque tienen un poder, conocen, tienen un conocimiento, y eso los faculta. Es como un magistrado, un juez o un secretario en el gobierno que conocen todas las leyes, y a través del conocimiento de las leyes saben qué quitar, saben qué poner, y de esa manera han dejado a mucha gente en la pobreza. De esa manera han bajado muchos millones de pesos a sus bolsillos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tienen los empodera. ¿Me estoy dando a entender? Es como si el gobierno y su presidente goza del poder, de la autoridad, y entonces comienza a hacer injusticia, genocidio. ¿Por qué? Porque el poder, el conocimiento y todos sus elementos lo empoderan. Ahora bien, si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y solamente tengo conocimiento, me va a empoderar en ciertas cosas, pero es peligroso si yo no tengo algo sobrenatural en mí, que es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sobrenatural en nuestras vidas. Yo deseo al Espíritu Santo, pero de esto ya no se habla en los lugares, en las conferencias, en las iglesias. Ya no se habla del Espíritu Santo. Ya no se habla de que el Espíritu Santo viene, te renueva tu mente, te renueva tus pensamientos, te lleva a hacer lo bueno, y que el conocimiento que tienes lo pones al servicio incondicionalmente de los demás. ¿Por qué cree que hay mucha gente y jóvenes que han terminado su carrera en esta congregación y llegan y me dicen: pastor, pongo a tu servicio, mediante ti se lo pongo a Dios, mi carrera, mi profesión, todos mis conocimientos? ¿Por qué cree? Porque ese conocimiento que a ellos los empodera, de alguna manera, el Espíritu Santo les dice: eso es para servir a otros. Ok. Pero si yo conozco de Dios cosas sobrenaturales y quiero hacer uso de ellas, pero no me regula el Espíritu Santo, vamos a empezar a abusar de la gente fiel. ¿Por qué cree que hay lugares en donde dicen: ahí está el profeta, y entonces van al profeta porque él tiene algo sobrenatural según?
Y entonces le gusta a la gente que le digan sus cosas, que le muestren cierto futuro. Profetíceme algo bueno. Y entonces los despelucan con economía. Esos son esotéricos, cubiertos de profetas. Eso no existe. Dios a todo su pueblo quiere que vivan, que disfruten, que tengan jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, solteros, que cada uno de los que estamos aquí disfrutemos del poder sobrenatural que tiene Dios para nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo quiero participar de eso que Dios me está llevando. Ahora, es importante que el conocimiento lleve amor, porque de nada sirve que usted y yo seamos súper elocuentes o súper teólogos, pero si no tenemos el amor que proviene de parte de Dios. Dice la Biblia en Corintios 8:1, Primera de Corintios, 8:1, dice que el conocimiento solito te envanece, pero que el amor te edifica. Y si yo tengo conocimiento y lo aplico con amor. Una vez hablaba con Mundo, que es una persona que yo admiro y respeto mucho, y que es otra persona que me ayuda a ir a ministrar la iglesia en Ecatepec y discipulados, familias. Platicábamos y yo le decía, ¿sabes qué? Yo cuando doy un consejo, yo no estoy viendo a Raúl. Si Raúl viene a mí y me dice, oye Irving, necesito un consejo, voy a tomar esta decisión en mi vida, pero necesito que me ayudes, porque dame un consejo de parte de Dios. Lo primero que yo hago es revisar lo que Dios tiene para él. Segundo, yo no lo voy a ver como Raúl, yo lo voy a ver como mi propio hijo, porque eso es amor. Yo veo a la gente como si fuera mi padre. ¿No dice la Biblia así? A las más jóvenes velas como hermanas, a las más grandes como madres, como padres. Hónralos. Delante de las canas del anciano te levantarás y lo honrarás. A la gente tienes que amarla. Si nosotros, una cosa es tener disciplina y autoridad, y otra cosa es tener amor. Yo puedo tener disciplina y autoridad muy fuerte, pero también amor, y esas se combinan. Ok, si yo no recibo disciplina y autoridad, yo puedo tener un problema en donde se me ha hecho mucho daño, y cuando llego a un lugar, o estamos en algún trabajo, o estamos en alguna situación y creemos que no somos recibidos, o que no recibimos lo que nosotros creemos, tenemos conflicto. Entonces, volviendo acá, como buenos seguidores de Jesús en lo sobrenatural, hagamos líderes proactivos. Se dice que un líder proactivo es alguien que tiene la iniciativa y la capacidad, óigame bien, de anteponerse a problemas y darle solución. Yo quiero ser un hombre que viva sobrenaturalmente de Dios, pero los líderes sobrenaturales tienen que resolver las cosas. Imagínate a alguien que tiene un cargo y es un líder, y se le da la orden, se le da la instrucción, se le da el equipamiento, y esa persona después dice su autoridad, ven tantito, a ver, necesito que me entregues cuentas de lo que te pedí. Y esa persona te dice, lo voy a hacer así, o no lo voy a hacer de esta manera, o no tengo lo que me pediste, o no. Entonces quiere decir que no somos proactivos. A mí sí me preocupa mucho que nuestra iglesia, los que somos servidores, los que tenemos un cargo, seamos proactivos, que estemos constantemente con esa capacidad de anticiparnos a problemas, a situaciones. Si tú eres líder de un grupo de alabanza y te empiezan a llegar todos tarde, tú tienes que ir un paso adelante y empezar a hablar con ellos antes de y no después. Si tú ves que en tus hijos, en tu casa, empieza a haber problemas, antes de, tienes que hablar con ellos. Tienes que darles solución. Claro, va a haber algunas cosas que salen de control, pero tenemos que evitarlas. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿por
¿Por qué cree usted que la Biblia dice que ha dejado obispos? Obispo es un supervisor. Un supervisor es el que ve la obra. Un supervisor es el que ve que usted vaya haciendo lo que en realidad le toca hacer. En su empresa estoy seguro que si usted hace botellas con, no sé, de cristal cortado, si no hay un supervisor, a la vuelta del año usted ya hizo un garrafón de agua. Usted hacía una botellita así de figurita hermosa y a la vuelta de año, si no hay supervisión, ya hizo un garrafón. ¿Por qué? Porque no hay supervisión. Si supervisión no hay calidad en lo que se está trabajando. Entonces Jesús es un Dios sobrenatural que quiere que su iglesia sea proactiva. ¿Sí me explico? Yo no quiero vivir al día. Usted no sea de los que vive, que ahorita tiene para la renta o para la mensualidad o para pagar la casa o pagar el carro y que diga, pues a ver qué pasa dentro de un mes. Usted y yo tenemos que ser proactivos y ya tenemos que estar pensando en cómo administrarnos, en cómo el dinero que recibimos empezarlo a administrar, en cómo hacer planes, en cómo a lo mejor no puedo gastar en esto, pero a lo mejor puedo sustituir esto. Pero usted tiene que ser proactivo y tener esa capacidad y comenzarle a dar solución. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los líderes? ¿Qué tengo que hacer yo como líder para llevar a los consiervos a lo sobrenatural, a la iglesia, a la familia? Tú como padre de familia ponte a pensar, ¿qué va a pasar? Mira, cuando tú le dices a tu hijo, vamos a orar, y no oran. Cuando llega una visita a tu casa y dice, muy bien, me das permiso de orar en tu casa, sin religiosidades, sin ninguna otra onda, en buena onda. Quiero orar, qué padre, me siento muy padre porque me invitaste en tu casa y me hiciste una comida. Oye, permíteme hacer una oración de gratitud. Órale. Y entonces usted empieza a orar y si el niño no ora, si el joven no ora, o le ha pasado que usted ya está comiendo y dice, ¿puedo orar? Ah, sí, claro. Y hasta se limpia, ¿verdad? Quiere decir que usted no está enseñando como líder, no está llevando a los suyos a vivir cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque no le estás enseñando a tu hijo que en la oración por los alimentos Dios está haciendo algo sobrenatural. Es gente que no sabe orar porque no hay cosas sobrenaturales en su familia. Para obtener cosas sobrenaturales no dice la Biblia, el que toca se le abre, el que pide se le da, el que llama se le escucha. Porque es algo sobrenatural. Y si eso no se ve en una casa, no hay cosas sobrenaturales. Ahora, el entrar a las cosas sobrenaturales no lo hacemos porque tenemos límites que obstruyen lo sobrenatural. Muchos de los que estamos, a veces tenemos límites en nuestra mente y no podemos llegar a las cosas sobrenaturales. Te voy a dar un ejemplo. Se creía en los años 50 que nadie podía correr una milla en 4 minutos. Y se creía, por darte otro ejemplo, que los que tenían capacidades diferentes no podían hacer cosas de una persona que tiene todo su cuerpo en un estado físico estable. Y la verdad es que los estudios arrojaron que la gente que tenía capacidades diferentes era más apta para ciertos trabajos que alguien que gozara de todos ellos. Y también, hablando del deporte y de la gente que corría una milla, decían, no es posible que una milla corra esta gente en 4 minutos. Lo explicaban fisiológicamente, médicamente. Los comentaristas deportivos en los años 50 decían, no es posible. Y entonces, un día, el 6 de marzo de 1954, se levantó un joven que se llama Roger Bannister. En Oxford, en Estados Unidos, hicieron una competencia de alto rendimiento en donde él pudo correr una milla en menos de 4 minutos.
Entonces, cuando le preguntaron, ¿cómo es posible que rompiste esta barrera? Él dijo, la barrera es el resultado de la imaginación y no el resultado de lo que tú hagas. Muchos de nosotros estamos con barreras y ahí estamos viviendo mitos, proporciones filosóficas, estamos viviendo cosas que nosotros nos hemos creído. Yo creo que si una persona tiene cáncer y si usted ora a Dios fervientemente y le pide a Dios con todo su corazón y está encauzado a la voluntad de Dios, Dios lo sana. Deme un ejemplo. Ana Muigun está aquí de pie cuando estaba desahuciada. Aurora Leiva, cuando estaba desahuciada, está aquí de pie con nosotros. ¿Y qué te podría contar de gente que Dios sanó de SIDA? ¿Y qué te podría contar de gente que su matrimonio estaba destruido por causa del cáncer moral, que era el adulterio, y Dios los restauró? Y podría seguir la lista con horas y minutos más, diciéndote que Dios ha hecho cosas sobrenaturales. Pero los límites los tienes tú. Si no hemos llegado a un nivel sobrenatural, es porque no hemos querido nosotros, es porque nosotros nos limitamos, iglesia. Usted y yo es para estar viviendo en otro nivel, en creerle a Dios. Jesús le importaba como una prioridad que comenzaran a vivir algo sobrenatural. Por decir, en Juan 6:5-6 le dijo a Felipe, denles de comer ustedes. ¿Cuántos son? 5,000, maestro, denles de comer. Y dice la Biblia, así dice la Biblia en Juan 6:5-6, dice, porque Dios estaba probándolos para ver si iban a empezar a caminar con fe. Pues están caminando con Jesús, el sobrenatural, el que un día levanta al paralítico, el que un día le da vista al ciego, el que un día resucita a un niño entre los brazos de una mujer viuda. O sea, ¿qué onda? Usted está caminando con Jesús, usted tiene que aprender a caminar en lo sobrenatural. ¿Sí o no? Si yo soy un tipo que estudio, que trabajo, que me deshago en 1000 pedazos y ya no aguanto, yo tengo que entrar al reposo de Dios. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé nuevas fuerzas. ¿No acaso Jesús te dice, venid a mí el que está cargado y cansado y hallará reposo y paz para su alma? ¿No acaso la Biblia dice, te dará Dios fuerzas de búfalo? ¿No acaso la Biblia dice, te voy a rejuvenecer como las águilas? ¿No acaso la Biblia dice, porque yo estoy contigo y soy tu fortaleza? Eso es hablar de lo sobrenatural de Dios. Ya no puedo. Sí puedes. Marcos 9:24, Jesús le dijo a María, Marta, quita la roca, porque ya te dio una enseñanza de lo sobrenatural. Y ella empieza a decir, Señor, ya hiede, ya apesta. Y le dice el Señor, no te he dicho que si tú solamente crees, verás cosas sobrenaturales. Entonces, ¿por qué quitamos esto de las congregaciones? ¿Por qué quitamos esto de nuestras conferencias? La iglesia tiene que volver a creer. La iglesia tiene que volver a amar. La iglesia tiene que volver a centrarse en lo sobrenatural que hizo Jesús. A un padre de familia le dijeron, tu hijo ya murió, en Juan 11:39. Y entonces el padre de familia, imagínate, tu hijo, te están dando la noticia, tu hijo ya está muerto, ya murió, ya no molestes al maestro. Y entonces la impotencia de ese padre, yo pienso por decir en mi hijo, imagínate, piensa en el suyo, que le digan, tu hijo ya murió, de un dolor de cabeza en la noche, al día siguiente tú fuiste corriendo por Jesús. Y te dicen tus amigos, ¡hey! Ya no molestes al maestro, tu hijo ya murió. Piensa en su hijo. Y ese hombre, y Jesús dice, ven, te voy a enseñar a dar pasos sobrenaturales. Y le dice, tu hijo no ha muerto, ¿crees esto? Y le dice el padre de familia, sí creo, mi hijo no ha muerto. Y después dice, pero ayuda a mi incredulidad. Y le vuelve a decir el Señor, ¿crees solamente?
tu hijo vive. Dios quiere que usted crea. Jesús quiere llevarte a un punto sobrenatural. Mucha gente dice: yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ser diferente, a mí el pecado me va a seguir atrayendo. Mi mente dice, mi corazón dice que no lo haga, pero mi mente me llega a la seducción y lo vuelvo a hacer, vuelvo a caer, mi carácter vuelve a salir, vuelvo a hacer daño, vuelvo a hacer estragos, soy muy difícil en mi forma de ser, no me gusta que nadie me diga las cosas, tengo problemas con mi personalidad. Crea que el que empezó la buena obra en usted la va a terminar y no se va a detener hasta consumarla. Pero entonces en la casa llegamos y empezamos a declarar lo contrario. Nunca vas a cambiar. Y eso que eres de la alabanza. Es nada más el dato, hijo. O sea, tranquilos. ¿Sí me explico? O sea, constantemente. Yo no puedo darme el lujo de estar diciendo eso en mi casa. Usted no se puede dar el lujo de que le estén diciendo eso en su casa. Usted tiene que cambiar. Porque no se trata ya de usted, se trata de Dios. Y Dios es un Dios sobrenatural. En todos los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué sinópticos? Sinópticos significa la palabra que tienen algo similar, que son muy igualitos. Ahora, Mateo lo presenta a Jesús como el rey legítimo de los judíos. Era algo sobrenatural, porque los judíos no creían en ese rey. Marcos presenta a Jesús también sobrenatural, diciendo que era un siervo, que era ejemplo divino. Se los presentó a los romanos. Marcos. El libro de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, pero divino, a los griegos. Juan presenta a Jesús como el Verbo de Dios encarnado y que salvaría a todos los hombres. Ellos aprendieron. Esto me da a entender que cuando un discípulo de Jesús aprende, agarra la línea de Dios, que yo me debo de conducir ya ahora en lo sobrenatural, entonces comienzo a hablar de Dios y comienzo a impactar la vida de los demás. ¿Sí me explico? Ahora bien, hay quienes no hablan de esto sobrenatural en las iglesias porque tienen miedo a ser juzgados, a ser etiquetados, a ser vistos como religiosos. Y esto también es muy importante. Yo quiero que usted y yo estemos, ¿cómo alcanzar ese nivel en donde de mi cintura para abajo en la tierra esté bien plantado y de mi cintura para mi cabeza estén las cosas en el cielo? Esto es muy importante. No dejar de ser responsable con lo natural, es decir, una persona que está céntrica en Cristo va a decir: yo tengo que trabajar. No, pero el pastor predicó que es sobrenatural, así que agárrate en tu hamaca y pide milagros porque te va Dios a bendecir. Sobrenatural, sobrenatural. Ese es un irresponsable. Y no le den de comer, porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Ay, pobrecito. No, déjelo sin comer y va a ver si no se pone a trabajar. El que no trabaje, que no coma. Entonces, no voy a dejar de ser responsable con lo natural. Amén. Pero también no dejemos lo sobrenatural de Dios. No me gusta llamarle equilibrio, como el yin yang, bueno y malo. No. Pero, sin embargo, quiero dejarles saber que esto solamente lo regula el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué debo hablar de esto? Si dejo a un lado lo sobrenatural, cometo un error muy grande. Si usted y yo salimos de esta iglesia y decimos: no, entonces mejor dejo lo sobrenatural, usted está dejando
a un lado la vida eterna. Porque, por favor, si alguien me dice, ¿y por qué nos congregamos los domingos y los miércoles? Y cuando hay veladas, y cuando hay damas, y cuando hay varones, y cuando hay campamento de verano que ya viene, y cuando hay retiro de jóvenes, y cuando hay retiro de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos congregamos? Porque te estás preparando para lo eterno. O sea, este es nuestro objetivo. O sea, ¿quieres tú conocer otras conferencias? Vete a otras conferencias donde te ayudan la autoayuda personal y el éxito de la vida y cosas así humanas, humanistas. Está bien, si quieres ve y tómalo. Aquí usted se está preparando para la vida eterna. Eso es lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque estamos preparándonos para la vida eterna. Y cuando nosotros nos congregamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay milagros, hay sanidades. ¿No dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él? Sobrenatural. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Que Él en medio de la congregación, ¿qué derrama? Bendición y vida eterna. Entonces usted no se da cuenta, pero el viejo hombre va muriendo y el hombre interior se está purificando, está viviendo. Cuando usted muera, el cuerpo que trae al hombre interior va a morir, pero el hombre interior, el espiritual, va a vivir para siempre. Te tienes que llenar de todo lo que es eterno. El comenzar una vida sobrenatural, diga conmigo, trae cambios. Cuando una persona comienza a tener una vida sobrenatural, hay cambios. Hay cambios en tu casa. Hay cambios en tu persona. Debe manifestar cambios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y cuando alguien tiene de Dios y usted dice, este hombre tiene de Dios, esta mujer tiene de Dios, se siente, hasta su rostro se ve diferente, ¿sí o no? Hay cambios. Debe haber evidencia de que usted está viviendo en una vida sobrenatural. Pero si no hay cambios, usted no está tomando de las cosas sobrenaturales de Dios. Usted no vive en las cosas sobrenaturales de Dios. Cuando usted ya vive una vida sobrenatural en el Espíritu, hay cambios en su trabajo. Hay cambios en su persona. Ahora bien, hablar de cambios por lo sobrenatural trae algo bien importante. Hay una resistencia al cambio. Tu persona y tu cerebro resisten el cambio. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro ya está acomodado. Es decir, para explicarlo de otra manera, ya encontró una comodidad. Todo lo ha aprendido. No quiere gastar energía. ¿Me explico? Está en su punto. Está cómodo. Si se mueve un poquito es aprendizaje. Si se sale de donde está, es riesgo, es peligro. Hay miedos, porque ya está en su confort. Por eso muchas veces la gente regresa a la mediocridad, porque no se mueve, porque no hace algo diferente, porque está cómodo. Entonces, cuando tú empiezas a vivir algo sobrenatural, te trae a cambios, y los cambios no nos gustan, resistimos los cambios. No sé si me doy a entender. Por darte un ejemplo, Juan 1, 50, 52. Ese sí quiero que lo vea en la pantalla. Ya vamos a ir terminando. Juan 1, 50, 52. ¿Lo podemos leer? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Diga conmigo, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué? Y luego, ¿qué dice en el 51? Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos, los ángeles de Dios que suben y descienden. O sea, usted lo que necesita
para estar en la línea de lo sobrenatural, de los nuevos acontecimientos que van a surgir, usted tiene que creer. Y cuando nosotros comenzamos a creer, comienza a haber algo sobrenatural. Diga conmigo, cielos abiertos. Jacob le dijo a Dios: Dios, si me dieras esto, si me dieras lo otro, si me fuera bien en mi camino, si el enemigo no me atacare, si estuvieras conmigo. Dice la Biblia, Dios se lo dio y lo enriqueció. Pero póngame mucha atención, antes de esto, él tuvo un sueño en donde había una escalera al cielo. Eso es algo sobrenatural. Bajan ángeles y suben ángeles. Y luego Jesús viene y le dice a Felipe: Felipe, yo te vi debajo de la calabacera. Y Felipe dice: wow, yo lo creo que tú eres el Cristo. Y le dice: ¿por eso creíste? De hoy en adelante prepárate, por cuanto creíste, prepárate a ver lo sobrenatural. ¡Ey! Cielos abiertos, ángeles, entidades espirituales suben y bajan. Cuando hay cielos abiertos hay cambios. Cuando hay cielos abiertos suceden cosas sobrenaturales. Cuando hay cielos abiertos se manifiestan cosas espirituales. ¿Me estoy dando a entender? Yo quiero vivir en un ambiente así. Cuando usted se convirtió a Cristo y el Señor hizo la obra en su vida, usted cambió. Su matrimonio cambió, porque usted ya no puede volver a pecar. He conocido gente que dice: yo me dedicaba a la importación y exportación. Cuando yo tuve un encuentro sobrenatural con Cristo, dejé de exportar fayuca, dejé de robar. Si usted no tiene un encuentro moral, espiritual con Dios, vas a seguir cometiendo los mismos problemas morales. Un padre de familia hace muchos años llegó y me dijo: ahora que tengo un encuentro con el Señor, quiero confesar todos mis pecados. Y me dice: y el primero que quiero confesar es que tengo otro hijo fuera de mi matrimonio. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cuando hay cosas sobrenaturales, te lleva a cambios, y esos cambios muchas veces se resisten. Juan 5:1, para terminar con este texto. Póngame tantita atención porque ya vamos a terminar. Juan capítulo 5 versículo 1. Dile al que está al lado de ti: ¿tú has visto cosas sobrenaturales? Dígale a su esposo: ¿has visto algo sobrenatural? Dígale a su hijo: hijo, ¿has visto algo sobrenatural? ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted ha visto algo, ha sentido, ha pasado algo en su vida sobrenatural? Porque si no, entonces preocúpese. Si usted nada, ni las moscas pasan ahí, preocúpese, porque entonces no está pasando nada. Si usted está estático y no se mueve nada, no pasa nada. Es más, ni el diablo pasa por ahí. Si no hay cambio en usted, no pasa nada. Dice la Biblia: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén rápidamente. Versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. O sea, imagínense, eran 5 pórticos grandes. Estaba lleno de enfermos. Luego dice en el 3: había una multitud de enfermos. Vea la lista: ciegos, cojos, paralíticos. Esperaban ellos el movimiento del agua del estanque de Siloé, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Agitaba el ángel el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Espérame tantito. O sea,
A mí me hubiera gustado estar viendo, imagínate, el paralítico, luego el que a lo mejor no tenía piernas se arrastraba, luego el ciego con el bastón, quitando a todos. O sea, era una competencia genuina. Ahí está. El primerito que tocara el agua, si era ciego y tocaba el agua, recibía la vista. Si era cojo, si estaba enfermo de otras cosas, era sano. Ahora yo me pregunto, pues eso Dios lo quiso así. A mí no me pregunte por qué, si el ángel bajaba, si el estanque la tocaba, si el pozo que tiene ahí en su pueblito de usted también va a venir un ángel, lo va a mover. Eso no me interesa a mí. A mí lo que me interesa es eso. ¿Y qué pasó en el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5? Había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? ¿Que estaba qué? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, lo vio y le dice, wow. O sea, Jesús empezó a ver, este es ciego, este es paralítico, este está así porque se quiso robar tal cosa, cayó y quedó paralítico. Y empezó Jesús a ver a todos los que estaban ahí, pero vio uno que tenía 38 años y preguntó, dijo, este tiene 38 años. Se acercó, le llamó la atención, le dijo, yo sé que esperas el movimiento del agua, yo sé que esperas algo sobrenatural, pero el que te está hablando es sobrenatural. ¿Quieres ser sano? Eso lo está preguntando hoy en esta mañana a usted. Si usted dice, ay, pues a mí, quítenlo de la lista, que siga ciego entonces. ¿Quiere usted ser sano? 7. Señor, fíjate que yo quiero ser sano, pero cuando voy, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita, y entre tanto que voy, pues ya otro ya llegó. ¿Y luego qué dice? Jesús le dijo, mira ya, sin tanto rollo, levántate, toma tu lecho y luego ¿qué dice la Biblia? Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era aquel día de reposo. Pónganme mucha atención, por favor. Cuando hay cielos abiertos, hay cambios. Y el problema es que la gente no está dispuesta a los cambios porque ya no le conviene. Permítamelo imaginar así. Eso no dice la Biblia, pero permítamelo imaginar así para darle a entender esto. Está el ciego al otro día, ya ve todo. Imagínate de entrada, ¿qué era? ¿Un paralítico o un ciego? Se levanta el paralítico. ¡Guau! ¿Sí o no? Se puede mover, puede caminar. Era ciego o paralítico. Y que se levante y, oye hijo, ¿ya te vas a ir a trabajar? ¿Qué? Pues si ya estás sanito. No, voy ahí al pórtico de Salomón, voy a pedir limosna. No, papadito, póngase a trabajar, póngase a producir. Porque cuando hay cielos abiertos, en lo sobrenatural hay cambios en tu vida. Pero uno tiene que ser responsable para seguir esa conducta de vida. De lo contrario, quieres seguir estando cómodo. Váyase a trabajar. No, pues mejor que me quiten. Yo prefiero estar ahí pidiendo limosna. Mejor me arrastro, pero como rey, que si voy a trabajar 24 horas para comer como pobre, pues no. Es la mentalidad de mucha gente. Mucha gente dice, yo no me meto mucho con Dios porque no, yo así. Entonces somos unos cristianos mediocres, unos seguidores de Jesús mediocres. Los fariseos y las autoridades en Juan 12, 42, 43 dice que ellos creyeron a la palabra, pero que tenían temor porque
ellos tenían puestos y privilegios y que preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que era sobrenatural, pero querían estar en lo que a ellos les gustaba. Cuando Dios trae cambio a tu vida, ya no puedes estar cómodo. Óigame bien, pueblo, cuando Dios te llamó, te purificó, te santificó, te levantó y te dio una promesa grande, ya no puedes estar sentado. Tú ahora con ese don, con esa bendición, con ese cielo abierto, tienes que servir al Rey. Ya no te puedes quedar paralítico, ya no te puedes quedar ciego. Ahora tienes que moverte a hacer las cosas por las cuales Dios te ha llevado a un cambio sobrenatural. Y si tú te quedas ahí estático, es porque entonces no quieres salir de tu comodidad. Esto está bien interesante. ¿Sí o no? Al político quítalo de lo cómodo. Que venga otro dirigente que diga, no vas a tener bono y ya no vas a ganar esto de aguinaldo y no te vamos a pagar tus viáticos, y no empieza las inconformidades. ¿Por qué? Porque estabas acostumbrado a lo que tú querías hacer. A los hijos dile, de hoy en adelante ya no vamos a ver Dish, vamos a quitar esto, vamos a parar el Xbox, tu hija ya no vas a andar aquí y allá de viaje, ahora vamos a organizarnos mejor, vamos a hacer esto. Estoy seguro que todos tus hijos te hacen complot. ¿Sabes por qué? Porque les cambias todo. ¿Sí o no? Los revientas. Yo termino con esto. Ay, Señor, ¿cuántos días vino Jesús a hablar después que murió y resucitó? ¿Cuántos días vino a hablar con el pueblo? Pónganse de pie tantito. Pónganse de pie. Pero no se distraiga. No diga que se pusiera de pie para que se mueva. Tantito, ahí como está. Tantito. Póngame mucha atención. Muere Jesús, resucita. ¿Cuántos días estuvo con los discípulos enseñándoles la palabra? ¿Cómo dice ahí en Hechos? ¿Cuántos días? 40 días. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y luego hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a todos los apóstoles que había escogido, 3, a quienes también después de haberles padecido se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días. ¿De qué les habló? ¿De lo natural? ¿De la bolsa de valores? ¿De los problemas políticos sociales? Les habló de lo sobrenatural. ¿De qué les habló? ¿Y el reino de Dios qué es? Pues esto tiene que hablar usted y yo. Y luego, ¿qué dice en el texto que te puse ahí, Angelito? ¿Qué dice? ¿Sí te lo puse o no? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces vamos a darle. 5. ¿Qué dice? Porque Juan ciertamente bautizó, que yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les está dando indicaciones. 6. Les dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate cómo nos cuesta mucho. O sea, los apóstoles estuvieron con él 3 años. Luego, en 40 días, ¿qué les enseñó Jesús? ¿Y qué le preguntaron? Chavos, pónganme atención, apóstoles. Pónganme atención. También les cuesta cambiar las cosas sobrenaturales.
Yo les vengo hablando 40 días, no he subido a mi Padre, he estado aquí, allá, he estado estos 40 días, todavía no he sido glorificado, estoy en un cuerpo divino. Ahora sí soy Jesús, el resucitado, el Dios en toda su complejidad, por llamarlo así, en toda su esencia, ¿sí o no? Les estoy hablando del reino de los cielos, de lo sobrenatural. Y ustedes me preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? O sea, ¿qué onda? Yo no soy el Dios y yo no vengo a restaurar Israel. Yo vengo a restaurar Israel, vengo a restaurar Europa, vengo a restaurar a todo el mundo. Prediquen mi palabra a todo el mundo. Vengo a hacer un efecto poderoso. Todo aquel que crea, se bautice, entonces será salvo. El que no creyere y fuere bautizado no será condenado, dice la Biblia. Marcos 16:16. Entonces vuelve a hablar Jesús. A veces nos cuesta. Iglesia, una vez una familia me dijo: pastor, quiero decirle algo. Nosotros creíamos, óigame bien porque yo ya terminé, dice, nosotros creíamos que no íbamos, que usted no iba con toda la iglesia a poderse hacer de este lugar, que tiene los jardines, que allá arriba ya van a ser próximamente sus salones para nuestros niños. ¿Cómo ve? Que tenemos nuestra cocina grande para eventos, que tenemos nuestras oficinas acá atrás, que tenemos esta instalación y que podemos seguir creciendo. Pero póngame mucha atención, me dijeron, sino hasta después dijimos, realmente Dios ha hecho algo sobrenatural. Si el pastor, óigame bien, pastor, si el pastor piensa como las ovejas, muy bien, entonces no lo hacemos, no, bueno, entonces no nos cambiamos, no, pastor, bueno, entonces, ¿cómo ven si? No, pastor, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque no hay dinero, pastor. Bueno, ¿por qué no lo hacemos, pastor? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Pues porque es bien peligroso hoy en estos tiempos, pastor. Bueno, entonces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos, pueblo? Y el pueblo, pues porque hay mucha inseguridad, pastor. ¿Qué no ven las noticias? Bueno, si su pastor es así, en vez de ser de bendición, es de maldición. Si usted como padre de familia todo lo ve negativo, nada sale adelante, no provoca un cambio en sus finanzas, en su casa, en sus hijos, en lo espiritual, usted no es de bendición. Los primeritos que tenemos que creer en lo sobrenatural somos los padres, las madres y los jóvenes que han creído en Jesús. Amén. Amén. Exponencia Irving Mantilla.